Muy buenas, franjiverdes, bienvenidos a un nuevo análisis del partido del Elche Club de Fútbol, en este caso de la novena victoria consecutiva del Martínez Valero por 2-0 ante el Club Deportivo Eldense, en un duelo que, como explicamos en la previa, efectivamente el conjunto azulgrana puso un repliegue intenso y la verdad es que sostuvo bastante bien los ataques del Elche y mantuvo el 0-0 hasta cercano al minuto 80, pero ahí apareció Lionel Alex Febas para hacer un gol de bandera espectacular, una jugada individual que ahora detallaremos junto a lo que es el resto del partido, y que luego Pejiño, pues con el equipo rival ya demasiado expuesto, aprovechó el contragolpe para poner ese 2-0 que situó temporalmente al Elche como líder. No lo será al fin de la jornada, pero bueno, igualmente hay mucho que comentar de esta victoria del Elche por 2-0 ante el Club Deportivo Eldense y ya comenzamos con ello. Y arrancamos comentando la que aquí tenéis, fue la alineación de Eder Sarabia para la que a la postre sería la victoria del Elche ante el Club Deportivo Eldense. Bajo palos de Ituro, no hubo sorpresa, la entrada ahí de San Román, que siempre estamos con la duda de será el momento, por ahora no lo es, la del portero argentino, que la verdad es que fue poco más que un espectador. En la línea de 4 atrás, comentaba en la previa que cualquier cambio me sorprendería, pues efectivamente llegó. Lo de John por banda derecha, a priori un cambio defensivo, es verdad que el 11 en general es bastante ofensivo y que por ahí, pues para cortar transiciones, ganar poderío en juego aéreo y según qué matices podía tener sentido lo de John, pero es verdad que, al menos en mi opinión, y adelantándonos en lo que es el análisis del partido, se quedó corto en lo que daba en ataque, teniendo en cuenta además lo que es Álvaro Núñez, que evidentemente John viene en buena forma, creo que ahí lo puede hacer bien, pero en un partido ante un rival tan replegado, pues pudo apartar poquito, más allá de que sí que tuvo una ocasión muy clara. Y nada, ahora la comentaremos en una jugada a balón parado, un corner de estos que salió bastante bien y se quedó cerca. Defensivamente estuvo bien, pero bastante poco exigido, y al final en ataque, pues ya sabemos de sus condiciones, no te da tanto ni mucho menos lo que sí que hubiera dado Núñez. Por ahí una decisión que yo pues no terminé de comprender de Sarabia, dentro de que tampoco se puede decir que saliera excesivamente mal. En el centro del campo, la novedad, Alex Febas como pivote ante la baja de marca Aguado y resituando a Young, que ante el Oviedo fue el pivote defensivo. Yo lo entiendo, lo decíamos en la previa también, que contra el Eldense más metido atrás, pues podías ahí prescindir de un perfil físico defensivo como el de John Chetoya y poner ahí a un Febas que venía haciendo muy buena temporada, todo lo que jugó ahí de pivote, efectivamente cumplió también y luego pues hizo más que cumplir. Y por delante Rodri Mendoza, que una vez se situaba como medio centro Febas, yo pensé que iba a ser Nico Castro el interior de base de la jugada, le dio la oportunidad ahí al murciano Sarabia y no estuvo demasiado bien. A mí no me convenció para nada lo del joven jugador, el canterano franjiverde. Ya sabéis que mañana tendréis las notas de lo que es el partido, el rendimiento de cada jugador del Elche, pero ya os adelanto que aportó poquito Rodri Mendoza, que se fue en el minuto 60 también en parte, o durante un tramo en el que el Elche, pues al inicio de la segunda parte, tuvo su peor tramo, por decirlo así. En interior derecho Oscar Plano, ahí con zona media punta y demás, ya sabéis, el interior más adelantado. Y en línea de 3, Valera por izquierda, Josan por derecha. Y en punta Soricaba, que es el otro que tenía la gran oportunidad, por decirlo así, del partido junto a Rodri Mendoza. Y que más allá de alguna buena acción que luego comentaremos, pues tampoco se puede decir que brillara demasiado. Pero bueno, era Sori o Murad en este caso. Yo en la previa decía que me convencía más lo de Sori, pero pensé que iba a poner a Murad. Y al final sí que fue efectivamente Soricaba, que tiene ese puntito extra quizá en el área y que la presión de Murad y sus condiciones no se podían ver tanto de inicio. Entró Sori para mí, como digo, de sorpresa. Y eso, tampoco es que aprovechara la oportunidad. A partir de ahí el plan de partido de ambos equipos será bastante evidente. Yo creo que lo marca sobre todo lo que quería el Eldense, que era básicamente, como dijimos en la previa, cerrarse atrás. Salió con un 4-5-1, cerrando mucho los pasillos interiores y poniendo básicamente a sus 11 futbolistas muy por detrás de su centro del campo. Un repliegue súper intensivo con un delantero, Nacho Quintana, que salió pues a intentar complicarle la vida a Fengruer y Gas, estando solo como un islote, desgastándose a tope Nacho Quintana, que pudo sacar poco. Y ofensivamente el Eldense lo que buscaba era alguna segunda jugada por un envío largo, un despiste defensivo y sobre todo un balón parado, pero vamos, que la gran parte de su plan de inicio era mantenerse sólido atrás y aguantar el 0-0 todo lo que pudiera. A partir de ahí el Elche, como imaginábamos, a tener el balón, a presionar alto lo poco que salía el Eldense y que tenía el balón, y ya sea mediante centros, mediante juego por dentro, que estaba bastante complicado, pues intentar mediante esa labor de desgaste que llegara el primer gol.
cuanto antes mejor, porque evidentemente ese primer tanto ya iba a abrirlo todo, aunque luego llegó muy tarde, se vio muy evidente y ya no le servía el plan al Eldense, que eso sí, de inicio durante casi todo el partido, pues se podría decir que ocurrieron más cosas en cuanto a lo que quería Oltra quizá de lo que quería Sarabia. No sé si lo diría tan así, pero que más o menos sí que le salió el plan a Oltra en cuanto a aguantar muchos minutos con ese cero en el marcador. Y la primera parte pues transcurrió con ese guión claro en el que el Elche se tuvo que armar de paciencia para intentar buscar abrir las pequeñas grietas que habían en el muro del Eldense, y es verdad que hubo un constante goteo de llegadas, sobre todo a través de la posesión, fue un 75% total de centros, de por dentro y demás. Tampoco hubo muchísimas ocasiones, aunque sí que varias que ahora detallaré, que podían haber supuesto el 1-0, mientras que el Eldense pues yo creo que pudo irse contento al descanso en cuanto a su trabajo defensivo, pese a que pues en ataque tuvieron en algún momento espacios, pero llegaban desde demasiado atrás y tampoco generaron nada. En total son 2 remates sin ningún peligro, pero es verdad que pues parecía evidente que podían estar contentos al menos si se mantuviera, si hubiera mantenido ese guión hasta el final del encuentro. Entrando ya en detalles de ocasiones concretas, en el principio sobre el minuto 11 tiene un pase muy buen Soricaba que se sale de los centrales, llega a la frontal del área y girándose con el exterior lo mete a Óscar Plano, que lee muy bien esas situaciones de desmarque, y en el mano a mano entre Dani Martín creo que toma una buena decisión de dar el balón hacia Rodri Mendoza, que solo hubiera tenido que empujarla, llega absolutamente solo ambos jugadores, pero es verdad que saca bien los pies el guardameta del Eldense y ahí salva la que iba a ser la primera ocasión llamativa de lo que era el encuentro, que pues era bastante trabado y, como digo, de paciencia de leche, tocar entre centrales en el centro del campo, buscar algún desborde que no llegaron demasiados y algún centro. Precisamente en un centro, en un balón parado, que yo imagino que Oltra será lo que dice de, ostras, con lo superior que son a nosotros en todo no nos pueden meter en esta fase en la que somos superiores. Pues en un gilly corner, que se dice, que a mí no me gusta, pero bueno, para que me entendáis, sacando por abajo, bastante bien ejecutado del Elche, o sea, fantástico, y llega un centro de Josan desde la derecha hacia John, que se tira en plancha en una posición bastante franca, un rematador que no es especialista, pero que llega bien, se le va ahí por arriba en lo que podía haber sido perfectamente el minuto 22, un gol que hubiera desatascado absolutamente el encuentro, porque el Dense ya se hubiera tenido que exponer y el Elche no tendría tanta necesidad de hacerlo, aunque seguro que lo hubiera hecho, ya que en un 1-0. No llegó ahí el de John Chetauya. Es verdad que hay un tramo desde sobre el minuto 25 hasta el 35-40 que a H le cuesta un puntito más llegar, ni mucho menos amenazar el Lense, pero que sí que tiene alguna posesión un poquito más que antes y más o menos se defiende mejor. Reduce un poquito este goteo, que sí que fue constante durante toda la primera parte de ocasiones del Elche, hasta que en el 38, en una buena asociación, buen pase de Germán Valera y muy escorado Plano, pues vuelve a avisar en una parada abajo de Dani Martín, que tiene cierto mérito, pero bueno, que no es una ocasión clarísima, entonces que es un buen golpeo ahí de Óscar Plano, otra vez buscando ese desmarque y finalizando. Antes de la primera parte, esta jugada de Josan desde la derecha, que va para adentro, mete un centro de zurda, que ya conocemos que la zurda de Josan, pues en el FIFA serían 4 estrellas, que igual no es ambidiestro, pero casi, que igual se va un pelín alto, pero que para Soria al final, teniendo en cuenta sus condiciones, pues sí que pareció una buena ocasión. Él llega, tiene un poderío aéreo espectacular, llega ahí bien, pero es verdad que no direcciona para nada un remate que, sin ser sencillo, sí que era como para pedirle un poquito más, que al menos pues pasara más cerquita de los 3 palos, pero finalmente no llegaría este 1-0 antes del descanso y se llegaba con ambos equipos, pues podían estar más o menos contentos. El Eldense, por lo evidente, por poder mantener el 0-0 ante la primera parte y habiendo hecho un buen trabajo, y el Elche porque podía pensar que si mantenía así las llegadas en la segunda parte podía ser cuestión de tiempo que entrar es 1-0, y porque sobre todo en este tipo de partidos que es complicado desarbolar una defensa tan bien plantada atrás, al final suele haber más desgaste de los que defienden y es complicado mantenerse en 90 minutos primero sin que el Elche termine de tener esa ocasión definitiva para poder 1-0, teniendo en cuenta el poco peligro que estaban dando el Eldense, y por otra parte porque lo normal es que es muy difícil mantener la concentración tanto tiempo y al final el físico se va resquebrajando, puedan llegar tarde alguna ayuda, como luego de hecho en el gol de Febas comentaremos acaba sucediendo. Entonces por eso digo que más o menos los dos equipos podían estar relativamente satisfechos con lo que había sucedido en el primer tiempo. No tanto el espectador, porque es verdad que ver así un monólogo tan bestia, no creo que fuera el partido más divertido para el espectador neutral, pero bueno, así es como lo planteó el Eldense y de forma lícita y lógica, teniendo en cuenta pues la diferencia que hay de plantillas y de equipos al final. En el inicio de la segunda parte, con planes similares por parte de ambos equipos, sí que es verdad que el Eldense empieza mejor y tiene su mejor tramo en el partido.
Son durante 15-20 minutos que el Elche empieza a llegar con menos asiduidad, incluso empieza a tener bastante balón el conjunto de Elda, que sin tener ninguna ocasión demasiada clara, sí que tiene varias llegadas por banda, incluso tiene un balón parado sobre el minuto 57 a centro de Marmateu, el principal peligro que tenía para este partido, que no despeja solo en el primer palo y en el segundo acudía a Nacho Quintana, aparece ahí Óscar Plano y no llega a haber ningún remate ni mucho menos, pero tiene que sacarla con el pie y ahí hay peligro real. Y pues empiezan las dudas de verdad del Elche de, ostras, está costando ahora mantener este goteo de llegadas, toca triple cambio. Y aquí tenéis cómo quedó el Elche tras ese triple cambio antes del minuto 60 en el 1-1 Álvaro Núñez por John. Ya sabemos que Álvaro Núñez pues tiene muchas mejores condiciones en el trato de balón y ofensivamente dio un puntito extra sobre lo que podía dar John Chetavia, que al final pues sabemos que defensivamente seguramente dio un plus por encima, pero con balón pues Álvaro Núñez es bastante superior y se notó, siendo quizá el cambio que menos influenció, porque sí que estuvo también muy bien Nico Castro y entrando por Rodri Mendoza, que como comentaba antes, pues no me convenció el partido del canterano, sí el del argentino, que entró para dar ese extra de físico y aportar ese golpeo lejano que no estaba teniendo, ni mucho menos el Elche, lo intentaron un poco, sobre todo en la primera parte, y además de eso, pues le aportó criterio con el balón, ese golpeo, además fuerza y demás, y creo que tuvo bastantes buenos minutos el argentino, que valoraremos en el vídeo de notas, como a todos por supuesto. Y por último salió Valera, que creo que no está teniendo un buen partido, quizás un jugador muy condicionado por los espacios que tenga, y en un partido así pues le faltó desborde, para mí completó el peor duelo como franjiverde, y desplazó a banda izquierda a Josan para meter ahí a Pejiño. ¿Qué pasa? Que Josan estaba siendo seguramente el mejor en ataque del Elche en este partido y sonaba raro ponerlo en la otra banda cuando yo creo que baja bastante lo que aporta desde banda izquierda a pie cambiado Josan. El tema es que Pejiño, para brillar, creo que lo ideal, seguro, es jugar a banda derecha, ir para adentro y buscar el golpeo, es lo que tiene el jugador zurdo, y que además en este tipo de partidos pues podía aportar ese extra de desborde que, como digo, le estaba faltando al Elche, y que en parado yo creo que de la plantilla a priori es el que más lo tiene, sin contar a Nico Fernández y quizá Yago Santiago, que eran bajas, o bueno, Nico Fernández estuvo pero no participó por no forzar y demás. Y Pejiño yo creo que tenía un partido ideal para él, que si llega a estar ya activo, con buenas sensaciones y demás, hubiera sido titular, porque ante este tipo de bloques te viene muy bien precisamente lo que es él, un jugador de talento, de regate, y con esa capacidad para golpear de lejos, como ya he comentado, le faltó al Elche. Y por ahí pues se puede intentar entender un cambio que luego funcionó bastante, aunque podríamos pensar antes de, uy, con lo mal que está Pejiño lo mete ahora, limitando a Josan, pero de primeras Pejiño enseguida mostró para qué había entrado. Y es que sobre el minuto 63 recibe sobre el piquito del área y hace la jugada que todos sabíamos que iba a hacer, básicamente va para adentro con su zurda y busca el golpeo, que va bajito, no ni mucho menos a la escuadra como el del Oviedo, pero bueno, pega un bote ahí extraño delante de Dani Martín, que tiene que intervenir. Es verdad que yo creo que lo podrían haber anulado porque Óscar Plano está en fuera de juego y puede ser que intervenga, pero bueno, en la segunda jugada llega ahí Nico Castro, pone el pie abajo y también vuela para el guardameta del Eldense, pero básicamente es una doble acción para que el Elche se lo crea un poquito más y sobre todo la grada. A partir de ahí se viene más arriba porque es una ocasión clara que, como digo, igual luego no hubiera valido si llega a acabar en gol, acabó en córner, pero sí que creo que manda un pequeño punto de inflexión dentro del partido, de mostrar lo que podía aportar Pejiño, en general el Elche, subirse algo arriba, sin a partir de ahí ser un avasallamiento constante ni mucho menos, pero superar un poco más el trámite en el que estaba siendo, como digo, inferior al del Elche. A partir de entonces, como digo, con la grada que se lo creía más y el Elche activando esta fase de último tramo, hay que meter ya el gol, mejora sin tampoco generar tampoco un avasallamiento de ocasiones ni mucho menos. De hecho, en ese tramo hasta el 1-0 la única así destacable es un disparo lejano de Fengruber, que es una buena conducción y ha intervenido bien Dani Martín, pero bueno, es complicado que entraba ese golpeo. Y hace también un doble cambio el Eldense, sacando a Timor por Diaguara, supongo que por tema físico, por tener amarillo, aunque creo que no le sienta bien ahí el recambio de pivote, y también Nacho Quintana, que sí que se vio que estaba tieso por Diego Collado. Y yo diría que son cambios que le sientan algo mal al Deportivo, y el Elche pues hace su penúltimo cambio. Y este cambio es básicamente el hombre por hombre, Sori por Mourad. Puede ser que Mourad iba a tener algo más de espacios porque el Eldense ya llegaba algo peor a las ayudas por el desgaste que había supuesto el Elche, por los cambios y demás, y que ahí podía tener un poco más de sentido las piernas de Mourad, pero bueno, no había estado del todo fino Sori Cava, no me convenció su partido, y pues por ahí entras el otro delantero referencia que tienes en el banquillo, que en el último tramo, que se presuponía de meter mucho centro y mucho juego en el área, pues era el cambio lógico, el del hispano marroquí. Y 2 minutos después, sobre el 77, ya Lionel Alex Febas Cucitini desata la locura. Básicamente rompe el muro del Eldense, que lo tenía más o menos
encaminado al 0-0, por lo menos estaba hasta ahí estabilizado. Rompe el muro totalmente. El centrocampista, que normalmente se le pueden pedir más cifras, yo es lo que le hago y creo que estaría en primera básicamente si diera ese puntito extra de gol y de asistencias. Pues bien, recibe en el centro del campo asistencia de Affengruber, que bueno, ahí se le cuenta. David Timor tarda un puntito en saltarla y el pivote, se gira, empieza a conducir, cámaras a dudas y tapar el pase de la conducción, cambia de ritmo y Febas, que lo mejor que tiene, lo digo siempre, es eso, es la conducción, la potencia para llegar desde atrás y desbordar. Llega hasta la frontal del área, el recorte con la derecha para irse de una sega de Mar Mateus, se la pone a la izquierda y la definición con la izquierda como si fuera zurdo. Una absoluta maravilla para, como digo, romper absolutamente el partido, poner 1-0 que, si no definitivo, iba a ser cercano porque ya rompía totalmente lo que era el plan de partido del Eldense, que a partir de entonces se iba a tener que exponer fruto de la individualidad que el Elche conseguía poner ese ansiado primer gol. Ese gol básicamente obliga al Eldense a exponerse, buscar el 1-1 y se ven las costuras del equipo de Oltra. Básicamente no consiguen hacer apenas daño a la portería de Ituro, sin embargo hay muchos espacios y el Elche se empieza a soltar de tengo el balón, me tienes que saltar y a partir de ahí aprovecho los espacios. Hay varias situaciones para hacer daño y con la sensación de que, oye, puede faltar efectividad, te puedes despistar, pero que el 2-0 estaba bastante cerca. Recuerdo un disparo lejano de Nico Castro y sobre todo una de Murad que tiene piernas ahí para atacar el espacio, entraba fresco además y tiene ahí un mano a mano bastante claro que manda a las nubes, pero básicamente Febas empieza a soltar también por dentro a conducir, que con el 0-0 atascado creo que le falta un puntito, pero ya con los espacios y con la confianza que daba lo que acaba de hacer, pues empieza ya a rajar por dentro al centro del campo del Eldense y, como digo, pues era cuestión de tiempo lo que acaba llegando. Sobre el minuto 84, una buena recuperación de Salinas ante Víctor Díaz ahí en el córner, activa por dentro a Óscar Plano, que va de cara. Empieza Josan a conducir, muchísimos espacios, como digo, porque el Eldense ya iba al ataque y desmelenado, lo contrario a lo que había sido durante todo el resto del partido. Y al final, en un 2-1, pone un centro espectacular con pierna izquierda Josan, que ya hemos dicho antes que la zurda la domina desde luego, y Pejiño ahí acudiendo al segundo palo, poniendo 1-0 que ya sonaba definitivo y cerrando un partido que efectivamente fue así, fue definitivo, que le había costado leche, que igual por el resultado podía sonar incluso menos de lo que era, pero que hacía evidente esto que pensábamos de que una vez entrara el primero, pues con el Dense ya expuesto, lo normal era que efectivamente el Elche pudiera llevárselo con tranquilidad y ahí pues oye, un puntito de confianza a Pejiño que no le viene nada mal y que en las 10 jornadas que quedan ya, después de este tramo de adaptación, de recuperar confianza y demás, pues yo espero que sume bastante. El final de partido entonces ya es tranquilo, tiene algún mínimo aproximamiento el Eldense, pero sin generar peligro real y de hecho tengo la sensación yo de que el Elche con los espacios que tiene en diversas ocasiones pudo haber incluso puesto el 3-0 y pienso en ese golito igual de Murad que le hubiera venido bien, ese Razani ahí que entra, aquí lo tenéis sobre el minuto 88 como último cambio para ovacionar a Josan y para darle descanso después de 89 minutos de correr intensamente del crevillentino, pero bueno, acaba tranquilo el partido con un 2-0 que evidentemente pues firma el Elche y que el Eldense yo creo que ya no estaba ni emocionalmente ni física como para buscar ese 2-1 que como digo siempre estaba lejos y pues se acaba cerrando una victoria en el Martínez Valero, la novena que situaba temporalmente líder al Elche, pero que finalmente pues acabará tercero, que tampoco mala posición. Ahora repasamos lo que es la clasificación. Y aquí tenéis cómo queda la clasificación una vez ya jugado ese top de segunda división de la jornada. Y básicamente vemos en primera instancia que hay un bache importante ya, o relativamente importante, de los 4 primeros y el sexto. El de Real Oviedo está con 51 y el Elche tiene 57, ya son 6 puntos más. O sea que falta de 10 jornadas, el playoff parece más o menos encaminado por parte del equipo franjiverde. Y por otra parte, pues está ese grupo de cabeza en el que va a estar todo muy igualado hasta el final, con el Levante líder con 59, Mirandés 58, un puntito menos en el Elche. Y uno menos aún el Racing de Santander, todo como digo muy parejo, veremos en las últimas jornadas cómo se decanta, pero seguro que va a estar al final el tema del ascenso directo, aunque el Elche está bien situado sin duda, y veremos si es capaz de recuperar las sensaciones fuera de casa, terminar de ganar ahí, puede ser una buena oportunidad en el nuevo Arcángel. La próxima jornada tendréis la previa, por supuesto, del partido en este canal, igual que a las notas, os recuerdo de los jugadores por el rendimiento ante el Club Deportivo Eldense y bueno, ese detalle de que el Elche vuelve a ser el equipo menos goleado de la categoría, parte absolutamente clave la defensa, tanto en lo individual, Affengruber, Vigas, Dituro y demás, como por hecho de teniendo tanto balón y el colectivo, lo poco que está concediendo atrás, los pocos tiros que genera el rival sobre este Elche Club de Fútbol. Y veremos, como digo, la próxima jornada, todo evidentemente súper caliente
en la parte alta de segunda división. Y así vi yo ese Elche 2, Eldense 0, en el que creo que el resumen es que ante las dificultades del Elche por resolver ante un muro bien compacto atrás del Eldense, que estaba haciendo un gran trabajo defensivo y que pues le estaba faltando ese extra de precisión en los metros finales al conjunto franjiverde, igual un puntito de circulación de balón, yo creo que bastante claro el tema del desborde, que faltó algún golpeo lejano, que el delantero tuviera más finura con balón o más fuerza en el área contraria. Todo se resolvió por la individualidad de Alex Febas, teniendo en cuenta también que pues esa labor de poco a poco, de pico y pala del Elche, iba mellando, iba haciendo un desgaste en el Eldense, que pues lo lógico era pensar que en el tramo final del partido, si no llega a aparecer Alex Febas, pues sí que hubieran llegado más ocasiones, porque el Eldense, pues como digo, ya le costaba más en las salidas. El caso es que muchas gracias por verme, por supuesto, un like, una suscripción, te lo agradezco, pero yo con que te hayas informado, te hayas disfrutado, lo que sea que te haya generado, yo estoy súper satisfecho, así que nada, muchas gracias por verme y hasta la próxima.